Buenas tardes, noches o días, dependiendo de la hora que vea mi público. Este es un nuevo episodio de Los que no saben nada. Es un gusto y un placer tenerle invitado a un viejo amigo y profesor de hace mucho tiempo. Considero que era de uno de mis profesores favoritos y que sabía dar docencia. No sé, Barbe. Tenía un tacto y una gentileza que para mí se me hacía increíble, porque sabía, o sea, tenía el don de decir las cosas para que uno las entendiera, y eso no cualquiera. Creo que le gusta ser maestro, lo disfruta, y la verdad es un gusto tenerlo. Se le hizo complicado llegar hasta pero pues es un placer tenerlo. ¿Y qué más? Que se presente. Claro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Daniel? Pues mucho gusto de volverte a ver. Ya teníamos un buen rato que no podíamos reunirnos, Sí. Pero aquí estamos. Soy el maestro Carlos Galindo López, profesor de Educación Superior en la carrera de Derecho y licenciado en Derecho y maestro en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Y pues estamos aquí para tocar el tema que tú nos indiques. Es correcto, un tema que consideré pues algo especial, porque pues dije, bueno, vamos a abordarlo de un tema de docencia, porque de derecho pues a lo mejor después, si me da el placer de a lo mejor a futuro venir otra vez. Claro, sí. Pero ahora vamos a hablar de ese gusto de la docencia, ¿no? De por qué terminó y por qué, bueno, también un poquito de derecho, pero enfocado a por qué escogió esa carrera. Y como siempre, pues empezamos con las preguntas, y una de ellas es: ¿cómo se convirtió en profesor de derecho? ¿Qué le inspiró a elegir esta carrera? Ok, mira, mi inclinación hacia la docencia comenzó por ahí del año 2007, cuando me encontraba concluyendo mis estudios de posgrado en la UNAM. Uno de nuestros catedráticos nos dejó realizar un trabajo de posgrado que se denominaba ensayo personal, Okay. el cual consistía en realizar una introspectiva de nuestra persona sobre la búsqueda de experiencias significativas. Uh-huh. Entonces yo denominé a mi trabajo Maestro sin título, donde yo rescataba cómo a lo largo de mi vida diversas personas que fueron muy importantes me enseñaron, me educaron, y con la paciencia, con las palabras, con la sabiduría, no de una persona con una profesión de educador, sino de una persona con la sensibilidad humana, y hacía entender las cosas. Y así fue como tomé conciencia de lo importante que es en nuestra vida tener a alguien que nos enseñe, que nos haga tener conciencia, que nos haga comprender lo que vivimos. Y ahí nació la espinita en relación a lo que es la educación. Okay. Posteriormente, cuando ya había concluido mis estudios en el año 2008, dos compañeras del posgrado fueron muy importantes para que yo pudiera arribar a la carrera docente. Una de ellas, que yo creo que todavía ha de ser profesora de la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM. Okay. Saludos. Saludos, si me estás viendo, Luzma. Sabiendo que yo había prestado servicios en la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de México. Estaba ahí. Uh-huh. Ajá, me invitó a dar clases en una escuela privada donde también ella participaba, y ahí daban lo que era criminalística, criminología y derecho. No. Y por mi situación de la experiencia en el derecho penal, me invitaron a ser el docente titular de las materias de derecho penal, y ahí fue como comencé mi carrera en el año 2008, dando clase en una escuela privada a criminalistas, criminólogos y licenciados en derecho. Muy buena. Posteriormente, otra compañera, hoy la doctora en derecho, igual si nos estás viendo, Julieta, un saludo. Ella fue, yo creo que el punto básico para que yo pudiera entrar a la parte de la docencia por completo. Okay. Ella era profesora de una institución privada a la cual todavía presto mis servicios, y tenía un embarazo de alto riesgo. Okay. Entonces, sabiendo que yo ya no trabajaba en la Procuraduría
y que yo ya me encontraba incursionando en el área académica. Me llamó, me dijo: Carlos, ¿no te gustaría y podrías sustituirme? Tengo un embarazo de alto riesgo y me gustaría dejar mis clases en manos confiables, en este caso confío en tu servidor. Y fue como yo llegué a esta institución educativa. Comencé a tener contacto con los estudiantes. La verdad es que empecé a disfrutar bastante la docencia. Empecé a tener la simpatía y el apoyo de los estudiantes. También las autoridades académicas de esa institución me empezaron a brindar apoyo, y fue así como comencé a incursionar en la docencia, y hasta la fecha, ya este próximo año 2026, cumpliré 18 años Santo en Dios, el área 18 años. académica. No, sí, es mucho tiempo. Así es, esa es mi historia inicial. En mi historia inicial, no, qué curioso cómo es que de ciertas cosas y cómo se va dando las cosas, ¿no? O sea, bueno, esta compañera de usted, pues bueno, lo bueno es que sí se pudo, o sea, bueno, sí concebió al bebé. No sé si se dio, ¿no? Bueno, como fue de alto riesgo, pues imagino que... Sí, hoy es un muchachón ya. Muchachón, exactamente. No he tenido la posibilidad de verlo recientemente, pero sí, efectivamente, mi amiga, la doctora, pues está con su familia. Perfecto. Y dices, bueno, o sea, pero derivado de eso, pues ve, así que fue como el boom de... Exacto, el bebé de mi amiga traía torta bajo el brazo. Correcto. Y eso pues favoreció incluso a miembros fuera de la familia como tu servidor. A mí también me trajo la fortuna, y lo digo con todo su esplendor, la fortuna de tener una vida académica de la cual actualmente me siento orgulloso, y espero continuar por mucho tiempo en este ambiente. Y así será, profe, así será por muchos años. Perfecto. Continuando con la siguiente pregunta, ¿cuál es el mayor desafío que enfrenta al enseñar a los nuevos estudiantes de la carrera de Derecho? Mira, sin lugar a dudas, debo de decirte que de la pandemia para acá, uno de los grandes retos tiene que ver con la tecnología. A raíz de que comenzó la era digital acelerada con la pandemia, en este sentido, el poder incursionar en la educación a distancia, en poder incursionar con plataformas digitales, el ir dejando el papel, el ir incursionando en la tecnología. Sí, porque también hay... Es correcto. Es uno de los primeros retos de las nuevas generaciones. Déjame decirte que la educación, como la concebíamos antes de la pandemia, ha cambiado bastante. Sí, estábamos acostumbrados al papel, acostumbrados a entregar trabajos en folder, a engargolarlos, incluso más atrás, hacer tareas a mano. Sí, me tocó. Hoy en día las tareas se entregan en plataformas como Google, se suben, ¿no? Es correcto, entonces se tienen que subir, las tareas son digitalizadas, las calificaciones son de esa manera, y he encontrado, al principio pensé que esto era exclusivo de personas de edad mayor, porque en la carrera de Derecho hay personas que estudian de diferentes edades. Sí, no es como un desfase de... Sí, es una población muy heterogénea de estudiantes, donde en una misma aula podemos tener, no sé, una persona de 60 años estudiando Derecho, al lado de una persona de 18 años. De hecho, actualmente tengo en una de esas escuelas una estudiante de 17 años. Es una niña, ¿sabes? Tiene los 17 aún. Que se encuentra estudiando la licenciatura en Derecho. Mire, joven. Exacto. Pareciera o pudiera pensarse que para los jóvenes acceder a la tecnología es sencillo, pero la realidad es que me he dado cuenta que no. Hay personas que, aún siendo jóvenes, se les dificulta la tecnología, pero esto viene muchas veces a raíz de la cuestión digital, el manejar una computadora, una tablet, un teléfono celular. Hoy en día es básico, y me parece que es uno de los principales factores que genera problema, el manejo de la tecnología. Y el otro viene de la mano, porque hoy en día
Tenemos acceso a un gran mundo de conocimiento en la web Sí. y también me doy cuenta que los estudiantes no saben aprovechar ese mundo. Sí, porque es bastante amplio, ¿no? Exacto. Utilizan la tecnología para TikTok, para Facebook, para Instagram, X, que básicamente podríamos resumir en redes sociales, lo cual definitivamente no es malo, porque también la educación ha incursionado en redes sociales. Por ejemplo, en TikTok vemos a muchos profesionistas y educadores en el ámbito superior del derecho. Sí, he visto eso que se dedican a transmitir conocimientos y muy buenos muchos de ellos. Sin embargo, hay un mundo de conocimientos, por ejemplo, páginas gubernamentales, trámites que hoy en día se pueden hacer en línea. La mayoría de estas tiene una información increíble en relación a leyes, pero me he dado cuenta que es muy poco aprovechada por los estudiantes y me parece que ahorita, sin lugar a dudas, para responder de manera concreta a la pregunta, el reto es precisamente la era digital, que incursiona en la vida de los estudiantes y hoy en día con mayor ahínco la IA, la inteligencia artificial, que veo que también está muy poco utilizada en el ámbito educativo y que si no se guía a los estudiantes a un adecuado uso de esta herramienta podría ocasionar que se pierdan en el mundo tan grande y vasto que es el Internet. Sí, no, que da muchas ventajas, la verdad. O sea, yo he visto, bueno, cuando yo estudié una segunda carrera, pues igual era entregar trabajos en línea y pues sí es pesado, o sea, tiene su chiste y los profesores también, porque se adaptan a que dar clases, pues tiene que ser así que un día a la semana, ¿no? No sé, en su caso si fue un día o dos a la semana, dependiendo, ¿no? Pero sí tiene un grado de dificultad, ¿no? Y peor aún si los alumnos, como dices, son mayores o no entienden la tecnología, ¿no? Pues se les va a ser complicado. Es correcto. Entonces lo que enfrentamos actualmente pues es la digital y la IA. Y que no es propio de los estudiantes. Es muy interesante lo que comentas. Digo, la pregunta no abarcaba ese punto, pero también los educadores han enfrentado ese reto porque tenemos constantes capacitaciones para el uso de las plataformas aplicadas a la educación y que sin embargo aún a personas profesionales dedicadas a la educación ha costado trabajo su manejo, su uso y que pues es un reto que también abarca a nosotros los docentes. Sí, es un reto que va a seguir aquí hasta no sé cuánto tiempo. Yo creo que se va a quedar, ¿no? Ese modelo, ¿no? Es correcto, yo ya no creo que haya vuelta para atrás, porque no solo la educación, sino en el mundo jurídico cambiando un poquito hacia ese punto. Hoy en día, bajo el modelo del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, las demandas digitales, los juicios en línea que ya venían teniendo un desarrollo, hoy en día son bastante importantes. Checar expedientes electrónicos, SICOR, mi tribunal en la Ciudad de México, lo que es la FEJEM en el Estado de México, el uso digital también en la justicia federal, es un reto muy importante y, perdóname, retomando eso, a los estudiantes les va a servir mucho desarrollarse en las cuestiones tecnológicas porque es el mundo que les espera acá afuera cuando empiecen a ejercer. Sí, ya, es como que si no lo dominas, pues es que te vas a quedar. Es correcto. Qué triste. Te van a quedar rezagados. Sí, y es lamentable porque pues en la actualidad ya lo requiere y si no, así es. Qué feo. Continuamos con la siguiente pregunta, que es ¿cuál es su área de especialización en el derecho y qué lo llevó a interesarse en ese tema en particular? Ok, mira, como lo había mencionado, soy licenciado en Derecho, licenciatura básica, pero tengo un posgrado que es una maestría en Derecho Constitucional por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Por qué me interesó? Bueno, cuando nosotros estudiamos, escuchamos constantemente hablar de que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es la Carta Magna, la Ley de Leyes, la norma fundamental, pero a veces poco entendemos ya en la práctica, incluso durante los estudios, la importancia que tiene la Constitución
como fuente principal de donde emanan y se desprenden todas las demás legislaciones que tenemos como derecho nacional. Entonces, el manejo adecuado del derecho constitucional es fundamental como punto de partida para el desarrollo de todas y cada una de las ramas del derecho. Y cuando yo tomé conciencia de eso en mi época de estudiante y ya posteriormente como profesional del derecho, me llamó la atención estudiar lo que era la maestría en Derecho Constitucional, y la verdad es que me brindó herramientas muy importantes para lo que es tanto la docencia como también lo que implica el ejercicio profesional, y esa fue la razón por la que decidí estudiar la maestría con orientación constitucional. Sí, ¿no? Y es, bueno, no es tan complicado, ¿no? Porque al final, pues, como dijo, es la base fundamental de ahí uno puede absorber para cualquier rama, ¿no? Ya sea penal, civil o mercantil, ¿no? Es correcto. Porque deriva de pues, las leyes de la Constitución, bueno, que diga los artículos constitucionales, ¿no? Pero se ha vuelto complejo porque a raíz de las últimas décadas las reformas constitucionales han sido bastantes. Digo, México tiene una constitución muy tocada, muy reformada, y también es un reto irse adecuando a las nuevas normas que tenemos en nuestra Carta Magna y que pues rigen la vida de todo nuestro país. Y cada gobierno tiene una visión, una política de Estado distinta, y va cambiando la Constitución. Pues bueno, hemos visto cómo en los últimos años pues ha habido cambios importantes para adecuarse a las nuevas ideologías políticas y sociales de nuestro país. Y eso, bueno, que a lo mejor, ¿y eso lo ve bien o...? Porque, bueno, las últimas reformas que han hecho, pues como que no han ido para bien. Pues mira, yo lo veo normal. No suelo calificar en esta profesión las cosas de bien o mal. Yo lo veo normal porque finalmente somos una sociedad cambiante, y una característica del derecho es que el derecho cambia conforme va cambiando las formas de vida de la sociedad. Entonces es indudable que como sociedad hemos cambiado, sobre todo en lo que llevamos del siglo. Las ideologías políticas, las formas de vida han tenido variaciones que de alguna u otra manera requieren cambios. A lo mejor lo que yo podría criticar un poco es tocar tanto la Constitución, o sea, cambiarla, reformarla tantas veces. Es algo que ya está sentado y pues por algo es correcto. Influye en casi todas, ¿no? Y tocarla pues desmerita un poquito. Sí, siento que debería de haber una técnica legislativa que pudiera trastocar lo menos posible la Constitución, pero sin dejar de adecuar sus postulados a las nuevas necesidades que tenemos como sociedad, nación y Estado. Okay. Pues sí, bonito pensar porque sí está cañón. Lo que más me gusta de dar clases, en primer lugar, es la interacción que se tiene con los estudiantes. Estamos hablando de un contacto con seres humanos. La educación pues implica factores y problemas que tienen que ver con aspectos espirituales, cognitivos y también emocionales, sentimentales. Entonces, el tener contacto y el poder participar con seres humanos que están buscando en el derecho una mejor forma de vida es muy gratificante. Es muy importante para mí el poderte indicar que participamos en la formación de un proyecto de vida de una persona. Una de las cosas que a mí más me agrada es que años después de que tuve a un estudiante, lo puedo ver en los tribunales, en la fiscalía y desarrollándose en diversos ámbitos. Actualmente pues hay estudiantes que tuve que están trabajando como fiscales en la FGR, en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, como litigantes, como profesores. No sé si te puedo contar una anécdota muy significativa para mí. Claro. Mira, me gusta participar en el proceso del proyecto de vida de los estudiantes por dos cosas. La primera, porque México requiere cada vez juristas más preparados y necesitan una guía que los impulse, que los motive.
a poder llegar a ser los mejores en una carrera que se ha convertido muy competitiva. Sí, últimamente. Pero fíjate que hay una historia muy en particular que me agrada mucho. Yo tuve una estudiante hace años a la cual yo le llevé su divorcio. Okay. Y ella era novia de otro compañero de su salón, al cual yo le arreglé los papeles del inmueble propiedad de sus padres para que quedara a nombre de él y de su hermana. Ok. Posteriormente, ella ya con su matrimonio disuelto y este chico ya con su casa O sea, regularizada, contrajeron matrimonio. Mire. Y entiendo, si me equivoco por ahí, que tienen actualmente 2 bebés, 2 hijos, Ok. niños, y él actualmente, lo último que supe de él es que es actuario judicial en los juzgados de Tlalnepantla, Santo Dios. y me parece que ella también se estaba desarrollando ya, aunque no sé con precisión, en el ámbito legal. Entonces, como estudiante, yo tuve acercamiento con ellos en mi papel de profesor. Esto influyó en el ámbito profesional porque tuve la oportunidad de participar con la carrera en auxiliarles en cuestiones legales y después ver cómo formaron una vida y que actualmente pues son un matrimonio destacado en este ámbito. La verdad es que me doy cuenta que a veces nuestra carrera de docentes puede penetrar muy profundo en la vida de las personas. Y demasiado. Hasta el nivel, en este caso, de poder decir, bueno, tal vez puse un pequeño granito de harina para que se formara una bonita familia y decir, ese servidor público fue mi estudiante y esa bonita familia que hoy en día veo también lo fueron. Es una situación muy gratificante el poder participar en los logros, en los proyectos de cada uno de ellos. Sí. Qué bonito. O sea, imagínate, es increíble ver cómo influye, ¿no? O sea, yo a mi perspectiva, muy enfocado en mi carrera, o sea, de derecho, pero en una empresa, en lo mercantil. O sea, yo ahí me agencié, me apañé, y pues ya después estudié la carrera de Relaciones Internacionales, ¿no? Pero siento que con sus clases, porque en sus clases siempre nos decía que enfocamos nuestro rubro en lo que nos apasiona y nos gusta. Lo que hay que hacer es lo que nos apasiona, porque en eso marcamos la diferencia. No pues yo quiero litigar porque el derecho así te lo da o porque es parte, no, el derecho es muy amplio y te da en cualquier rama, ¿no? Haces que sepas abordarlo, y pues llevarlo a tu gusto. Y por eso también tanto usted como a Reinaldo, si no me acuerdo, Reinaldo, si no era Reinaldo. Entonces te refieres al doctor Reynoso. Doctor Reynoso, Reinaldo. Él pues, fueron grandes ponentes para mí. Y los aprecio. Que no tengo el gusto ya de ver al profe Reynoso, pero sé que está bien. Hace poco lo vi en uno de los planteles donde doy clases, tiene como unos 3 o 4 semanas, pero ahí anda el doctor, tanto en sus labores de servidor público como en sus labores académicas. Perfecto. Qué bonito, la verdad es una historia muy buena. Sí, es una de las mejores historias que he logrado concebir en mi carrera docente. Qué bonito. Hasta que chillar. Llora si quieres decir. No, mira, la verdad es que interactuar con seres humanos no es sencillo. Los estudiantes, antes que otra cosa, son seres humanos, y poder participar en la formación de vida y en la formación profesional es muy importante. Actualmente desarrollo una idea, ya que me estás recordando este punto de las clases cuando tuvimos el gusto de compartir un aula tú y yo. Déjame decirte que hoy en día tengo otra ideología que he empezado a desarrollar en los últimos años, que es precisamente que el estudiante, independientemente de sus proyectos, entienda que el derecho es un negocio y que tiene que aprender a vivir de él, porque al estudiar esta carrera, pues tiene que aprender a cómo costear su vida en el ejercicio. Entonces, es muy importante los anhelos y los proyectos que cada uno de ellos tiene, pero es fundamental que aprendan a que esto, como cualquier otra profesión, es un negocio que les debe de dar a ellos los beneficios económicos necesarios e indispensables para poder tener una vida decorosa
y efectivamente comprobar que estudiar Derecho es una de las mejores elecciones, pero para eso hay que ser competitivo. Ok, sí, ¿no? Y demasiado, porque si no compites, pues otro va a llegar y, y te va a dejar atrás y... Así es. No, sí es una carrera que así necesita mentes y muy, ¿cómo se dice? Muy aventureras y muy aguerridas, ¿no? Sí, hay que ser de los mejores. Perfecto. Y continuando con la siguiente, ¿cómo se prepara para sus clases y qué recursos utiliza para mantenerse actualizado? Bueno, mira, ahí puedo decirte dos cosas. La primera, con mucha sinceridad, hay clases en las que ya no me preparo tanto. Como te había comentado, voy para 18 años como catedrático. He tenido la oportunidad de dar una gran parte de la currícula de las diversas materias que contiene lo que es la licenciatura en Derecho. Y muchas de ellas pues han sido recurrentes el impartirlas, y la realidad es que hay unas materias que la metodología de la enseñanza es muy constante. Okay. Un ejemplo, ¿no? El curso de obligaciones en Derecho Civil, las obligaciones han tenido muy pocas reformas en el Código Civil, y por lo tanto su enseñanza, lo que es la fuente de las obligaciones, la transmisión, los efectos, el incumplimiento, el cumplimiento y la extinción de las obligaciones, es un conocimiento que poco ha cambiado. Entonces, hay materias que ya tengo dominadas y que, para serte sincero, implican poca preparación para impartirlas. Okay. Pero por otro lado, hay materias que representan cambios fundamentales. Por ejemplo, la procesal, cuando hubo cambios al proceso laboral, al proceso penal acusatorio, ahorita al proceso civil y familiar con la nueva codificación. Y ahí debo de decirte que una gran parte de mi preparación tiene que ver con la práctica. Vivo 18 años como docente, con cédula, ya llevo 21 años, desde que me entregaron mi cédula en el año 2024. 21 años. Y antes de obtener la cédula, yo ya llevaba 5 años practicándolo, por lo cual te puedo decir que técnicamente llevo 26 años como ejerciendo la carrera de Derecho, de esta profesión jurídica. Y esa es otra parte del por qué me gusta la docencia. Para poderle transmitir un conocimiento a los estudiantes de la carrera, tienes que estar actualizado. Sí. Y esa actualización viene para mí no solo por una necesidad académica, sino por una necesidad laboral. Yo no podría, por ejemplo, hoy en día llevarle un trámite de una pensión alimenticia a un cliente si no dominara el procedimiento del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que se encuentra en vigor en este tema ya en la Ciudad de México. Sí. Entonces, para poder continuar en el negocio legal, yo tengo que actualizarme con lo nuevo. Incluso imparto cursos sobre redacción de demanda con el nuevo código. Y eso también lo llevo a las aulas de clase. Es decir, me preparo para poder continuar vigente en el negocio, y eso lo llevo a las aulas de clase. De forma adicional, todos los viernes salen jurisprudencias en las que comprender el espíritu de las leyes, leyendo lo que es el diario de los debates del Congreso de la Unión. Entonces, es una preparación constante que va de la mano estudio, práctica y finalmente aterrizarlo en el aula de clases. Ok. Es algo interesante, ¿no? Como es que cada profe, en este caso, se va preparando para llegar a, pues, así que no quedarse en la duda, ¿no? Y la práctica es esencial, ¿no? Yo siempre he dicho que en todo, bueno, es que la otra vez entrevisté a un maestro de primaria, y él decía que también, o sea, es adaptarse ya a esos nuevos modelos para los niños, en este caso ahora adultos, pues es un trabajo arduo, porque si no serías tú un buen maestro, ¿no? Porque tienes que estar con ellos y entenderlos, ¿no? Porque si no, pues no vas a llegar y lean cierto artículo, o sea, en el libro, sí, ya, y no me molesten, ¿no? Fíjate, yo siempre he pensado que yo no podría educar o impartir conocimientos a niños y adolescentes. Se me hace un reto muy fuerte, y la verdad es que en el campo de la educación de los adultos se me ha hecho el campo fértil para poder aterrizar mi práctica docente. Ok, es que los adultos somos serios, ¿no? Sí, es que los adolescentes pues son más
revueltosillos. Tienen otras complejidades, Ajá. pero son diferentes. Son diferentes, pero son buenos. La huella que tú dejas en ellos. Entonces, yo todavía conservo mis libros de la época en la que yo estudiaba y todos esos personajes que representaron modelos a seguir como primer punto de partida. Okay. Después déjame decirte que evidentemente hubo profesores que representaron modelos significativos. A veces yo les digo a mis estudiantes, que creo que no me creen, que Dicen, "Ah". yo les doy la misma clase que yo recibí cuando era estudiante, porque impactó tanto en mí, por ejemplo, mi profesor de introducción al estudio del derecho, mi maestro de derecho penal, impactaron tanto en mí que a veces la misma clase que yo recuerdo haber tomado en el aula es la misma que llego e imparto. Ellos no lo notan, Ajá, dicen, pero pues, uso el mismo estilo, uso a veces incluso hasta sus mismas frases, sus mismas palabras, y esa es otra parte muy importante. Profesores que aunque permanecen en el anonimato porque no son tan públicos como los autores de libros como el doctor Ignacio Burgoa, han sido importantes en la parte de mi vida. Y déjame decirte también que he tenido modelos muy importantes, por ejemplo, tal vez el más importante para mí sea Albert Einstein. Esa frase de todo es relativo, nada es absoluto, la he utilizado mucho en las aulas de clase. Por ejemplo, actualmente en las clases de argumentación jurídica, cuando les enseño la carga de la prueba, principio, el que afirma está obligado a probar en materia civil, el que niega no está obligado a probar, pero nada es absoluto, todo es relativo. Tal artículo del Código de Procedimientos Civiles, excepciones a la regla de que aunque tú niegas, tienes carga probatoria, y esa parte trato de enseñárselas a los alumnos, porque luego los alumnos creen que existen verdades absolutas no, y no toman en consideración que a veces hay reglas de excepción. Ajá. Y esa frase de este genio de la humanidad, Albert Einstein, es una de las que más recurro, y definitivamente desde mi bachillerato, cuando mi profesor de lógica me puso a exponer la teoría de la relatividad, Albert Einstein ha sido un modelo no jurídico, pero sí un modelo de pensamiento importante que incluso ha moldeado y ha trascendido en mis clases. Ok, mira, qué bárbaro. No lo había creído que, sí. Que es, uno diría, no siempre es derecho y todo tiene que ser autores, ¿no? Pero ¿por qué no ir de este lado de la física, de la química? Porque también tienen buenos que se pueden utilizar. A veces he llegado incluso a utilizar la aritmética para enseñarles fórmulas legales de solvencia e insolvencia, o incluso mis conocimientos de clases de mi máster de geometría, como ejemplo para enseñar lo que es la acción oblicua en el derecho de las obligaciones. Entonces, sí, créanme que las clases requieren mucha creatividad e imaginación, y a veces personajes muy históricos y trascendentes en la humanidad pueden darte herramientas pedagógicas dentro del aula de clases para eso. Eso te lo aseguro, ¿eh? Mira, ¿quién lo diría? Mira qué bonito. Por eso, es bárbaro. ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. Gracias. Y ahora, con esto, ¿es que se enfoca más en la teoría o en la práctica? Ya había dicho que en la práctica, pero... Mira, en realidad en ambas. Lo primero que quisiera responderte con esa pregunta es tratar de echar abajo ese postulado que los estudiantes se han creado de que la teoría no es importante, sino que lo importante es la práctica. Esa teoría yo la he sostenido en el aula de clases, es una teoría completamente incierta. Mi formación profesional me lo ha demostrado, e incluso la vida como docente y profesional ha trascendido en ese punto de la siguiente forma. Hay personas que erróneamente creen en las aulas universitarias no es necesario aprender porque lo importante está allá afuera. Eso ha llevado a la idea equivocada de los estudiantes a no prepararse en las aulas y creer que cuando ya empiecen a trabajar realmente viene la parte importante de su profesión. No, pues no, tan mal. No, en primer lugar, déjame decirte que yo he tenido estudiantes que me dicen, yo trabajaba, por ejemplo, me tocaron estudiantes en la materia laboral cuando no se requería la cédula, y me dicen, yo necesitaba, yo trabajaba en esto, dice, pero ahora que requiero la cédula me metí a estudiar. Dice, pero no me arrepiento porque yo solo sabía laborar, ahora en la escuela ya aprendí civil y ya amplié mis conocimientos.
Eso me demostró que la práctica no es lo único. Sí, no, para necesitas realmente. la teoría. Y la otra parte, déjame decirte que al revés, yo he tenido estudiantes que a lo largo de su preparación académica restaron importancia a las clases y meses o incluso años después me buscan y, oye, profe, ¿no me podrías dar una clase sobre este tema? Porque ya estoy litigando, estoy llevando a cabo un trabajo, elaborando contratos en una empresa y necesito aprender. Entonces ahí es donde el estudiante se da cuenta que realmente para poder ejecutar y poner en práctica el conocimiento, primero debes de tenerlo. Sí. Por supuesto que aprender de manera empírica es importante. Sin embargo, el conocimiento ejecutado, más bien la práctica ejecutada a base de un conocimiento cimentado y bien firme es lo ideal. Sí, Entonces, nomás. primero aprende, ten la teoría y eso te facilita la práctica, y te lo digo porque así me forjé yo como profesional del derecho. Por esa razón, no solo en el ámbito docente, sino en el ámbito profesional, la preparación, el conocimiento representan una parte fundamental para poder ejercer la carrera. Entonces, Grandes rasgos son ambas. Son y por fundamentales. orden, teoría. teoría y luego pero- práctica, nunca al revés. Ok. Siempre, bueno, como así decía que tenían alumnos que dice que yo no elaborar, luego ya quiero conocimiento y ya conforme al estudio pues ya hay refuerzo. Estaba mal porque así también yo conocí un amigo que no sé qué se dedicaba a penal y pues, se creía la bomba, pero ya cuando estudió se dio cuenta que le faltaba demasiado. Y entonces ahí fue cuando adquirió más conocimiento y ya supo ser más. Pero es que hasta que no lo viven, no. Ya esa es una historia constante que vivió como docente. Ahí dice que Regresan al conocimiento porque quieren ejecutarlo en la práctica, pero pueden ejecutar algunas cosas, pero no de forma integral. Por ejemplo, o sea, a lo mejor pueden saber cómo se mueve un tribunal o todo, pero una apelación, conocer agravios, un amparo, conceptos de violación, hay cosas que no son tan sencillas. A lo mejor escribir en una computadora y saber lo que en su momento lleva una demanda, pues es fundamental, pero la parte sustancial de en qué vas a fundamentar o en qué vas a sostener un argumento, eso no lo puedes hacer sin conocimiento, te lo aseguro. sí, pues sí, tiene razón. Okay. Y ahora, de eso que está diciendo, ¿qué consejo le daría a la chaviza? ¿Qué consejo? Mira, sin que esta respuesta tenga un tinte moral o ético, yo les daría como consejo, estudiantes de la licenciatura en Derecho, traten de tomar como estandarte de su eje educativo, de su preparación académica, el famoso decálogo del abogado, del jurista uruguayo Eduardo J. Couture. Déjame decirte que cuando tú comprendes la importancia de estos 10 postulados, vas conociendo realmente por qué es tan importante adoptar acciones, virtudes, hábitos dentro de esta profesión. Y dentro de ellos te voy a rescatar el que considero para un estudiante, para la chaviza como tú la conceptualizas. Sí, porque algunos no son tan chavos. Sí. Para mí en lo particular, pues sí, son todos estudiantes en el mismo nivel de derecho, ¿no? Pero okay, para no discriminar. No son tan chavos, esa es la realidad. Pero mi consejo para todos y cada uno de los estudiantes de la carrera de licenciatura en Derecho, el más importante de este postulado, estudia. Pero sí me gustaría aclararte, Daniel, ¿a qué me refiero con estudiar? Mira, cuando yo te digo estudiar, no me refiero al clásico, pues, acuéstate en el sofá de tu cama, agarra un libro y ojea ahí. No. No, cuando yo me refiero a estudia, me refiero a 2 puntos importantes. El primero, la capacidad de obtener un conocimiento. Eso es fundamental. Sí, no. Y el segundo, la capacidad de comprenderlo para ejecutarlo. Y para explicarte lo primero, necesito, en primera instancia, explicarte la diferencia entre tener un conocimiento y memorizarlo.
Así que son cosas. Cuando yo iba a estudiar la carrera de Derecho, fui engañado, aún no recuerdo por quién, pero recuerdo el engaño. Ahí me dijeron, Daniel, Carlos, tú tienes una buena memoria. A la otra ya se le olvidó algo porque solo lo memoriza para acreditar un examen. Ese es el error. El conocimiento que se adquiere a lo largo de tu carrera es un conocimiento por vida. O sea, una vez que tú aprendes divorcio, las diversas formas de divorcio, las maneras a lo mejor de extinguir un matrimonio, o sea, no es para acreditar un examen ni para que una semana, un mes, al cuatrimestre, al semestre o al año que entra lo olvidas. Sí, no, Porque lo vas a aplicar toda tu vida como abogado. Si no, no puedes así de darte el lujo de... ¿no? Entonces, comprender las situaciones es importante y eso es a lo que yo llamo estudia. Primero tener el conocimiento, ¿no? Esto que te voy a decir no es de memoria. Un matrimonio se extingue por la muerte, por la disolución del vínculo matrimonial a través del divorcio o a través de una nulidad. Solo son las únicas 3 formas. Pero eso no lo sé de memoria. Eso es porque ya... Eso lo sé por la práctica. He llevado nulidades de matrimonio, he llevado divorcios y por supuesto he llevado casos de personas que lamentablemente han fallecido en un matrimonio y que eso deja al otro cónyuge supérstite en condiciones para encontrar uno nuevo. Okay. Ay, qué bonito. Entonces, eso, saberlo, no es una cuestión de memoria, es una cuestión de conocimiento. Y trabajarlo. Sabes, lo aprendes. Y la otra parte del concepto estudia para mí tiene que ver con la parte de la ejecución. Okay. A veces el estudiante a mí me dice, oye, profe, ¿no tendrás por ahí un caso que me prestes? ¿O no te da tiempo de hacerme un ejercicio para aplicar los conocimientos? Yo les he dicho a los estudiantes, aplicar un conocimiento incluso viene de la manera más inédita. Tú puedes aprender a ejercitar tu conocimiento en una novela, en una película de niños, en cualquier cosa. Y te pongo un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, yo que durante una de las partes de mi vida que fui prácticamente coaccionado a ver telenovelas. Me acuerdo mucho de una telenovela que gira en torno a la trama donde muere el abuelo y deja un testamento y se refiere como heredero al nieto que de hecho no tenía en ese momento. Pero hay un supuestamente. Entonces, yo fui aprendiendo ese estilo de aprendizaje y estudio porque yo decía, bueno, pues es que en el derecho sucesorio, para tener capacidad de heredar, tienes que tener personalidad jurídica. Y eso implica que por lo menos la persona tiene que estar concebida y posteriormente nacer conforme a las leyes, a las reglas del derecho civil en este caso. Sí, si no nace, pues no. Exacto, y entonces yo veía como toda una novela que duró casi 2 años giraba en torno a que los hijos querían tener, a los hijos del testador, querían tener un hijo a la vez para que fuera el heredero, cuando en la vida práctica eso resulta imposible. Sí, no. Por ejemplo, yo tengo una hija de 15 años y en este momento yo dejara un testamento al nieto que dé mi hija, pues no habría capacidad para heredar porque ni siquiera está concebido. Ni siquiera está en planes, ¿no? Ni nada así. Exacto, entonces se rompe. Ahí es donde yo le digo al estudiante, la capacidad de ejecutar tu conocimiento y verlo en cualquier lugar, ahí está. Incluso hasta en lo más tierno, ¿no? Por ejemplo, el otro día, ya tiene años, cuando mi hijo gustaba de ver eso del Rey León y todo eso. Las caricaturas. Entonces, yo viendo una escena de cuando matan al Rey León, se me olvidan los personajes de Mufasa, pues tú dices, bueno, ahí hay un homicidio. Es correcto. Y existe el homicidio calificado, existe la distinción entre homicidio culposo y doloso, existe el homicidio entre parientes, el homicidio simple. Y bueno, si un hermano mató a otro hermano en esas condiciones, ¿qué tipo de homicidio se daría suponiendo que esa fuera una escena que se suscitara en la realidad entre seres humanos? Entonces tú aprendes, por ejemplo, en la materia de delitos en particular, el derecho penal 2, no sé cómo le llaman en la currícula de cada una de las licenciaturas donde estudian, aprendes los diversos tipos de homicidio y no necesitas que te dé un expediente de homicidio para que lo entiendas, porque a veces el expediente, que en este caso será una carpeta de investigación, te resulta muy complejo al estudiante entenderla dependiendo de su nivel de preparación. Ajá, sí, ya. Pero algo tan sencillo que aprendes en clase, en la legislación penal,
y que luego puedes aplicar hasta en algo como lo que es una película, esa capacidad de aprender lo que es homicidio, su clasificación, y después poderla aplicar a un caso concreto, es lo que algún día te va a llevar a poder lograr tal vez la adecuada aplicación de la ley penal a un homicidio y tal vez con ello obtener la libertad de una persona, y eso va a reiterarse en todos y cada uno de los casos. Por eso, esa capacidad dual a la que yo resumo, a lo que llama el postulado estudia de Eduardo J. Couture en su Decálogo del Abogado, me parece que sería lo más importante. Olviden, algún día va a llegar el momento de que practiquen, pero ojo, el momento que llegue en el que practiquen y carezcan de conocimiento por no estudiar de manera adecuada, ese día el estudiante choca con una barrera, y esa barrera se llama ignorancia. Entonces, déjame decirte, porque yo me golpeé con esa barrera también, no sé qué. Me golpeé muchas veces con la barrera de la ignorancia, y la única manera de superar esa barrera, créeme, es estudiar. Y llevarlo a la práctica. Así es. Mira, o sea, hemos aprendido que aquí que es conocimiento y llevarlo a cabo. En mi concepto, y espero que muchos coincidan, sí. Mira, no estoy en absoluto, así que de acuerdo con usted, que sí. Estás en lo cierto. Y se tiene que hacer así, porque si no, pues indudablemente no vas a poder, así que vas a ser del montón, vas a llegar y vas a decir, ¿qué hago? Si la abogacía te comen muy cruel. Supongo que tú ya lo viviste. Sí, lo viví. Sí. Hace rato, antes de iniciar esta entrevista, hablábamos de que pues, a lo mejor ya tenemos 8 años de que no nos veíamos y que tuvimos el gusto de conocernos, y eso, insisto, es una experiencia y una barrera que creo yo, nadie se salva, no solo en esta profesión jurídica, sino me parece que en general en las demás profesiones. Sí, eso es de aquí y en China. Así es. Okay. No, pues sí, tiene razón mi profe. y la verdad, pues sí, o sea, alumnos estudien, pero como lo dijo él, no nada más desde, voy a leer y aprenderme, no, jamás. O nada más estudio para pasar un examen y tener a gusto. Papá, sí es, no. Un craso error, craso error. Y aunque les ponga 10, allá afuera la vida, y los casos no necesariamente se van a medir con ese 10 y ese conocimiento. Ahí es un 8 o 7 o 0. Así es. Y es cruel, porque la vida a veces te reprueba, aunque en la universidad hayas salido con un excelente promedio. Con un cuadro de ese de que excelente alumno. Sí, lo mencionó honorífica. Se mencionó honorífica. Eso queda obsoleto. Sí, ya acá fuera la práctica te mide de otra forma. Y es feo porque así te topas con padre, como dicen. Es correcto. Es correcto. Y bueno, y para medio como terminar, ¿alguna red social donde nos podemos encontrar? O en el... Pues sí, actualmente la verdad es que en este momento es la última pregunta en la que me agarraste de sorpresa. Sí, no ubico ahorita cómo se llaman mis redes sociales, pero tengo TikTok, me pueden ver en TikTok, tengo Facebook, y en estas redes sociales que por la cantidad de trabajo que he tenido he abandonado un poco, pero la realidad es que uno de mis propósitos del año 2026, y gracias Daniel, aprovecho para decirte que vendría a ser uno de mis regresos a redes sociales, porque no he tenido tiempo de poder dedicar ese espacio hasta que tú me hiciste la invitación. No lo dudé, dije vamos, porque para mí representa regresar a esta vida que es muy importante para cualquier persona en redes sociales. Sí. Y pues lo voy a retomar en el año 2026 nuevamente, todas y cada una de ellas, TikTok, Facebook, para poder estar nuevamente con más personas fuera de las aulas de clase y de la cartera de clientes que tenemos en el despacho. Ok, ¿y cómo se encuentra Galindo? O no se acuerda. Bueno, luego me la manda y ya yo lo sé. Esto es Carlos Galindo López, generalmente es lo que uso en redes sociales. Ok. Y seguramente con mi nombre completo, y ahora que la gente que no me conozca me vea en tu podcast, pues me pueda identificar, porque pues, ahí está mi fotito en las redes sociales. Perfecto, no, pues sí, la verdad fue grato, la verdad me gustó que aceptaran la invitación.
sea, yo estaba dudoso, decía, ¿qué tal si no? ¿Qué tal si sí? Pero la verdad es un gusto. Espero que le haya gustado las preguntas que le planteé. Me encantó. La verdad, siempre es un honor contar con gente capaz Muchas gracias. y que ojalá alcance lo que tengan sus metas, que siempre los colmo de bendiciones, que siempre Diosito me los bendiga. Que todos la cantemos. Bueno, que nos todos, están viendo, que todos. nos canten, que los que no nos ven también las canten. Todo el mundo. Tú, yo, nuestro camarógrafo, podemos alcanzar todos y cada uno nuestras. De eso se trata la vida. Sí, Soñar y poder materializar nuestros sueños. Así es. Y pues con esa frase espero que se lo lleven en su corazón mis youtuberos. Y la verdad fue un gusto y espero que en otra ocasión nos vuelva a acompañar. A lo mejor ya en un debate, porque pues también me gustaría traer otros más docentes y a ver qué se arme. Perfecto, me gusta la lucha libre y los agarrones. Respetable público, lucharán a 2 de 3 caídas sin límite de tiempo. En esta esquina, el Santo y el Cavernario, y en esta otra, Blue Demon y el Bulldog. En los tribunales, si quieres traerlo aquí, pues bueno, ya veremos de cómo nos toca. Va a estar buena. Pero así, mi público, y muchas gracias, profesor, por venir. Les invito a que me sigan. Recuerden que en el suscriptor 500 le voy a dar un regalo y en el suscriptor 1000 lo voy a invitar a cenar. Pero hay unos que dicen que se van a desuscribir para que no. Ya están suscritos y ni modo. Ahora sí que se aguantan y son sorpresas que les espera. Y luego ahí tengo voy a subir otros contenidos porque también tengo otras sorpresas. Y pues la verdad, un gusto y muchas gracias, profesor. La verdad que haya venido aquí y pues un honor. Un gusto y un honor estar aquí con ustedes. Y nos despedimos. Hasta luego.